acá ajusto unas cositas. Listo. Entonces, bueno, esta introducción que también ya pues normal las hizo. Aquí les dejo de pronto un correíto, mi LinkedIn por si quieren armar como esta red. Pues no voy a entrar aquí en detalle porque Norma pues ya hizo como la presentación. Les cuento que de diferentes que como BIM Manager, digamos que uno se empieza a topar con muchos retos, con muchas cosas de las que uno a veces nadie les dice por dónde debemos arrancar, dónde está el camino, y hay que ir aprendiendo y ajustando como tuercas en el camino. Y uno antes, o en mi vida pasada, era más operativo. Uno estaba acostumbrado a hacer sus procesos, conocían cómo las cosas, a nadie le gusta que le lleguen a cambiar las cosas de un momento para otro, y yo estuve del otro lado donde no quería cambiar, pero ya empezando a entender este tema del BIM, y cuando uno ya empieza a gestionar los equipos, a lograr convencerlos, digamos que el panorama se vuelve diferente. De aquí siempre lo he dicho que las herramientas es lo más fácil de aprender. Aquí lo importante, y no sé si el desafío más grande es aprender a gestionar a los equipos, aprender a gestionar ese cambio, ese miedo, esa resistencia cuando tenemos cosas nuevas, que por más prometedoras que parezcan, pues son un poco abrumadoras. Entonces, ¿cómo está estructurada la charla de hoy? Está en 4 partes. La primera parte, pues vamos a dar una introducción de para qué y por qué vimos, de entender la motivación, de encontrar el foco de por qué queremos, o por qué estoy aquí yo hoy en esta charla, que me llama la atención de BIM y qué quiero lograr con esto. Vamos a tocar algo de los niveles de madurez BIM. En la segunda parte vamos a hablar acerca de la implementación y la adopción, que la adopción puede ser a veces lo más doloroso. En la implementación estamos todos enfocados porque metimos recursos en un consultor, en herramienta, hay un equipo liderando la implementación, pero se va el consultor y nos quedamos solos, y ¿qué hacemos? Empezamos a sufrir con el tema de la adopción. Hablamos de los pilares de esta implementación, cuáles serían nuestros objetivos y el plan de implementación que deberíamos empezar a marcar, de cómo debemos marcar esa hoja de ruta, que si bien, como les decía al comienzo, no hay recetas mágicas. Del que la tenga, pues que nos cuente cómo es, pero pues poder empezar a tener luces de por dónde arrancar o por dónde intentarlo. En la tercera parte vamos a hablar de requerimientos de los modelos, las dimensiones de BIM y un tema ya de interoperabilidad, ya hablando de base de datos en la gestión de los proyectos, y finalizamos con reflexiones, desafíos y oportunidades en todo este camino del BIM. Entonces, bueno, entrando en materia con nuestra introducción, les traje aquí esta frase eh, que se le atribuye a Henry Ford. Es una reflexión interesante sobre la innovación y la comprensión de las necesidades de las personas. Entonces dice la frase: si le hubiera preguntado a la gente qué querían, me hubieran dicho que caballos más rápidos. Entonces aquí Ford nos sugiere que no vale simplemente con preguntarle a la gente qué quiere, porque a veces ni siquiera la gente sabe qué quiere, o ni siquiera tiene la visión de saber para dónde vamos. Entonces es importante anticiparnos a esas necesidades y ofrecer soluciones innovadoras. BIM, como esta metodología de transformación digital, pues es un pilar importantísimo en los procesos de innovación. Le abre la mente a las personas y pues empieza a ser un tema hasta un poco disruptivo, que puede que lo que hagamos hoy en 2 años pueda ser totalmente diferente. Entonces nos quedamos también como con la frase también aquí, si en la parte que dice que si la gente, si me hubiera quedado con lo que me dice la gente, pues también aquí menciona un poco de esa resistencia que les hablaba al comienzo. Entonces, si Ford se hubiera quedado con la opinión popular, pues en vez de hacer carros, se hubiera dedicado a criar caballos y que fueran los caballos más rápidos, ¿sí? Entonces, quería abrir este espacio como en el foco de por qué BIM, dejándoles esta frase muy acompañada como el tema de la innovación. Entonces, ¿para qué y por qué BIM? ¿Para qué nos venden BIM, o por qué empezamos a implementar BIM en las organizaciones? Aquí solamente me quedé con 4 aspectos de todas las ventajas, o el para qué y el por qué de BIM, que uno empieza después a visualizar. Entonces empezamos con la optimización integral de los proyectos. Pues esto facilita la coordinación efectiva. Si bien sabemos que podemos hacer una detección de interferencias 3D, esto fomenta la colaboración porque trabajamos con equipos interdisciplinarios, permite ser más precisos durante todas las etapas de vida del ciclo, durante todas las etapas del ciclo de vida del proyecto. Entonces se vuelve como
el integrador o como el que integra toda la información. Si hablamos de BIM, hay que centrarnos mucho en la información que producimos de nuestros proyectos. Entonces, este modelo BIM integra toda la información y los datos del proyecto. Nos quedamos aquí también con innovación y evolución. Entonces, pues implementar BIM fomenta la cultura de la innovación, como se los dejé en la frase pasada, también nos reta a medir y estar en una constante mejora, en una constante evolución, mirando qué tendencias hay, yo cómo puedo hacer mejor, cómo puedo ser más productivo, y pues nos da una potente base de datos que ya hablando en el mundo de la data, de la información, de la inteligencia artificial, esta base de datos de los proyectos que empieza a generar un modelo BIM, pues es muy valiosa, que nos permite hacer procesos más eficientes y basados en datos para la toma de decisiones de los que tengan que tomar decisiones. Un tema de sostenibilidad, también en esta etapa del planeta donde necesitamos ser más sostenibles, necesitamos cuidar nuestros recursos. BIM promueve la sostenibilidad al permitir hacer simulaciones y análisis detallados en el rendimiento energético y ambiental. Entonces esto pues hace que tengamos diseños más ecológicos, proyectos más sostenibles, como también podemos tener proyectos mejor planeados, pues reducimos desperdicios y si reducimos desperdicios, pues también apuntamos al tema de sostenibilidad. Y por último, pues es un requerimiento en la industria. Entonces, a veces empezamos y la única razón del para qué y el por qué BIM es porque me lo pidieron, porque me metí en un contrato y no había leído la letra chiquita y resulta que tenía que hacer procesos BIM y hacer un montón de cosas, entonces pues ya necesito meterme y un consultor y capacitaciones y ni siquiera entiendo de lo que me están hablando. Entonces, puede que esta sea la motivación, un requerimiento de la industria, es una metodología pues ampliamente exigida, no solo en Colombia siento que hasta ahorita ya está como haciendo más ruido, está cogiendo más fuerza. eh, y pues nada, entonces si queremos seguir vigentes, asegurar esa competitividad, poder seguir trabajando con nuestros partners, con nuestros aliados, como proveedores, como consultores, como contratistas, pues tenemos que montarnos para seguir vigentes. Y pues un cumplimiento normativo que pues para los que no sepan, el plan BIM, la estrategia BIM a nivel nacional, Colombia está marcada para que el 2026 todos los proyectos que se desarrollen en el ámbito público deban gestionarse bajo la metodología BIM. Entonces, pues para allá vamos. Si la parte pública va para allá, y la parte privada pues va muy de la par. Y aparte de esos requerimientos de el por qué y el para qué del BIM, pues yo tengo que encontrar una motivación. Entonces, este sería como el primer ejercicio que uno debería empezar a hacer de cuál es mi motivación. Yo tengo que encontrarle foco y propósito a todo lo que yo haga, no solo en términos BIM, sino todo en la vida, pero pues yo qué quiero de BIM. O sea, todo esto es una maravilla, me lo venden como el solucionador de todos mis problemas, pero yo qué quiero. Yo quiero una ventaja competitiva porque quiero cumplir normas y estándares, quiero explorar nuevas líneas de negocio o resulta que yo quiero implementar BIM para reducir errores y reprocesos, quiero empezar a aumentar la eficiencia y la productividad de mis equipos, automatizar tareas repetitivas, de pronto mejorar la calidad porque mis modelos no tienen la mejor calidad de la información, mejorar la coordinación y colaboración también de mis proyectos, quiero reducir errores y reprocesos porque resulta que siempre se me pasan cosas cuando llegan a la obra. Quiero lograr la gestión de equipos multidisciplinarios, que a veces es tan complicado lograr poner de acuerdo a todos los diseñadores, a los de la obra, a los de la planeación, a todo el mundo. Entonces, si quiero gestionar equipos multidisciplinarios o quiero también lograr, que este sí estaba en el slide anterior, una gestión integral del ciclo de vida del proyecto. Entonces, quiero cumplir los tiempos de entrega, poder gestionar los flujos de caja y la inversión de mis proyectos de manera más eficiente y que no me cueste cada vez que tengo un reproceso y me toque volver a empezar y me demore 3 vidas volviendo a hacer el cronograma de obra. Quiero mejorar el control de costos, ser más eficiente donde yo tengo una precisión en la cuantificación de los, sé qué materiales y qué recursos necesito, puedo anticiparme a hacer negociaciones, incluso cuando yo ya empiezo a ver macro de las organizaciones en tener unas, digamos que el sartén por el mango y poder hacer negociaciones que me permitan obtener ahorros en mis proyectos. Quiero facilitar también la operación y mantenimiento. Resulta que al final del ciclo de vida de la construcción queda el modelo activo.
queda el proyecto activo. Entonces tengo un centro comercial y quiero tener la operación y el mantenimiento más fácil. Quiero saber cuándo tengo que hacer el mantenimiento de las bombas. Quiero saber cuándo hacer el mantenimiento de sensores. Entonces también podemos tener unos modelos para la gestión de operación y mantenimiento. La motivación, ¿cuál es de la motivación? También podemos tener la sostenibilidad, que ya lo hablábamos en el slide anterior. Y también aquí un proceso como de transformación digital. BIM es uno de los apalancadores de los procesos de transformación digital, entonces podemos ser uno de los pilares y uno de los que empiecen a jalar esta transformación digital de nuestras empresas. Entonces aquí es importante definir cuál es nuestra motivación y el foco y acotar por dónde voy a empezar, qué es lo que quiero lograr primero. Ahora, después de definir cuál es el foco, qué es lo que quiero lograr con BIM, es importante medir dónde estamos, en dónde estamos parados como empresa, como proyecto, en el nivel de madurez, dónde yo estoy parada. Entonces, hay muchas herramientas disponibles para medir en qué punto estamos. Aquí les traigo unos como ejemplos. Está de Camacol, Colombia, ya que estamos en Colombia, la ruta BIM, aquí les dejo las referencias por si quieren consultarlas. Está del Plan BIM Chile, la matriz de madurez BIM, de Vilar Sucar, que yo creo que esta es una de las más utilizadas, el BIM Maturity Matrix, que esta incluso es en la que se basó Camacol para hacer su ruta BIM. Tenemos herramientas del Building Smart, tenemos herramientas del Penn State de los Estados Unidos, el Penn State también tiene mucha documentación BIM, de National BIM Standard también de Estados Unidos. Entonces, estas son una de las pocas que les traje, pero herramientas, si ustedes empiezan a googlear y a buscar por internet, van a encontrar un montón de herramientas. Pero lo importante de todo esto es medir, que podamos empezar a generar unas métricas y poder saber en dónde estamos parados, en dónde yo arranco este camino de la implementación de BIM. Me voy a centrar aquí en la ruta BIM. Ya estando aquí en Colombia, voy a coger este ejemplo del nivel de madurez BIM que hace la ruta BIM de Camacol y BIM Forum Colombia. Ellos crearon esta herramienta basadas en las investigaciones de Vilar Sucar. Entonces, si ustedes miran, la documentación es muy parecida, sino que esta está en español, es más fácil, la podemos diligenciar mucho más fácil. Si ustedes también en sus organizaciones quieren hacer la ruta BIM, es totalmente gratis para que empiecen a medir dónde están. Entonces, el objetivo de esta ruta es identificar el desarrollo de la metodología BIM en las organizaciones y en los equipos de proyecto. ¿Dónde estamos parados? Entonces, ¿esto qué nos mide? Nos mide capacidad y nos mide madurez. Entonces, en el eje X vamos a medir el tema de la madurez. Entonces, aquí empieza a nivel 1, 2, 3. ¿Sí? Y en las capacidades vamos en Previm, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Ya, pues, ya les cuento como una a una de esas etapas, qué es lo que es. Pero ¿qué mide o qué medimos con la madurez BIM? Medimos tecnología, procesos, estándares y a la empresa, a la organización como tal. Si entramos a medir la organización, pues él nos relaciona esto con las herramientas de software y de hardware, de las redes de conectividad, qué herramientas de trabajo colaborativo tenemos, y me centro aquí en trabajo colaborativo porque aquí empieza a jugar un papel importante el ambiente común de datos. Si tenemos o no tenemos un ambiente común de datos donde compartamos toda esta información. En los procesos, medimos actividades, flujos de trabajo, los modelos y los usos BIM que yo le estoy dando a esos modelos, el liderazgo y la gestión. Evalúa también si yo tengo estos procesos definidos, documentados, gestionados, incluso integrados con los procesos de la organización. BIM no debería ser procesos BIM aparte, sino pues esto empieza a transformar los procesos de la compañía y a permear en cómo trabajamos. En estándares y pues políticas podemos incluso incluir acá a las personas, porque aquí hablamos en temas de entrenamiento, hablamos de las capacidades de los roles BIM que tenemos, que las personas son la base del proceso BIM. Sin personas no hay manera de hacer procesos BIM.
Entonces, hablamos de personas, pero también hablamos de los estándares, de cómo tenemos documentados esos estándares, si tenemos guías, si tenemos plantillas, si tenemos protocolos, si tenemos una parte contractual y unas reglas claras y sanas con nuestros proveedores. Entonces, si nosotros somos los dueños de las organizaciones y necesitamos contratar diseños de todas las disciplinas, pues yo debo tener las reglas claras y ahí me apoyan los estándares y me apoyan los contratos. Entonces, esto es lo que mide a qué nivel de madurez también estamos en temas de estándares y políticas. Y como nivel de organización que mide, mide si la visión y la estrategia de la organización está alineada con la estrategia de BIM. Entonces, BIM no puede ir por un lado y la organización apuntarle a otro lado porque si no, no estamos haciendo nada. Entonces, aquí es súper importante y en la implementación, yo creo que lo primero que se mira es que tengamos el apoyo de los equipos directivos para que esto funcione. Si no hay apoyo de los directivos, de los dueños de las empresas, de los gerentes, la implementación no tiene como mucho futuro. ¿Listo? Entonces aquí ya entramos a detalle. Aquí también les dejo eh, la biografía de donde encuentran también la documentación de las capacidades y el nivel de madurez. Entonces vamos a hablar de capacidades. Entonces las capacidades son las competencias mínimas de un equipo o de una organización para alcanzar los resultados tangibles. Y pues esto lo evaluamos mediante niveles BIM, que se dividen pues en etapas. Entonces aquí tenemos un punto inicial, que es digamos que un pre-BIM. Después venimos a un modelado basado en objetos, luego entramos a una etapa de colaboración basada en el modelo, luego pasamos de tener modelos a integración completa y después hay un punto variable donde ya estamos más allá del bien y del mal y podemos empezar a automatizar procesos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en el nivel cero? Aquí como en el pre-BIM o cuando todavía hacemos procesos en 2D y pues en este nivel la organización usa pues un software CAD sin implementar como muchos principios y metodologías. Incluso cada uno utiliza el CAD con sus layers como quiera, hace sus cosas como quiera y digamos que no hay como muchos lineamientos. En el nivel uno pues ya tenemos un nivel de modelado. Entonces podemos empezar a modelar en la herramienta que quieran y empezamos a trabajar con modelos tridimensionales muy básicos pero el uso de la información de estos modelos digamos que no es muy rico en información. Entonces tenemos un modelo 3D muy lindo que no tiene mucha información para la gestión de mis proyectos, ¿sí? Ya pasamos entonces al nivel de colaboración. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a colaborar? Ya la gestión de la información se integra toda la información de la construcción, entonces el modelo ya empieza a tener datos del- de los presupuestos, del tiempo, no sé, de las demás disciplinas. Entonces aquí empezamos a colaborar y entre las diferentes disciplinas también tenemos un intercambio de datos. Entonces las otras disciplinas también tienen modelos y empezamos a intercambiar datos, pero digamos que no hay muchos estándares. Ya en el nivel 3, que es esta integración basada en red, ya existe una estandarización de procesos y flujos de trabajo. Entonces ya sabemos qué, cómo, cuándo tenemos que compartir, qué tenemos que entregar, cómo lo tenemos que entregar y se empieza a hablar de un modelo integrado, donde yo ya tengo un modelo del proyecto, yo ya no tengo modelos aislados como era este caso donde puede tener la arquitectura por acá, la estructura por acá, el todos por su lado, sino ya empiezo a hablar de integración. Entonces puedo empezar a generar modelos del proyecto donde puedo empezar a gestionar mejor la información de mis proyectos. Entonces aquí se amplía la información del ciclo de vida del proyecto y aquí también importantísimo, pues está basado en red. Entonces está disponible la información y los modelos en tiempo real para todos los miembros del proyecto. Y ya hay un nivel post-BIM, que aquí habla también de total interoperabilidad y automatización. Más adelante vamos a hablar un poquito de interoperabilidad. Y en este nivel, ¿qué pasa? Pues la organización ya no importa qué software maneje, tiene estándares abiertos, se puede compartir, la información fluye perfectamente entre todos y los procesos empiezan o están automatizados y pues maximizamos todos los beneficios de la metodología BIM. Entonces, esto en cuanto a capacidades, que es el que se mueve, les recuerdo, en este eje. Entonces, etapa pre-BIM, etapa 1, 2, 3 y post-BIM. ¿Sí? Entonces, vamos a ir avanzando tanto aquí como aquí y vamos a ir localizándonos en este sentido. En nivel de madurez,
Se refiere a la mejora continua y progresiva de la calidad, la consistencia y la fiabilidad dentro de las capacidades BIM disponibles. Entonces ahí miramos como las capacidades que tenemos y depende de la capacidad, pues vamos a ir subiendo en nivel A, B, C, D, E. ¿Sí? Depende de la madurez. Entonces, en estos 5 niveles que medí. Entonces, empezamos con el nivel de madurez baja, un nivel A, que puede estar entre un 0 y un 19%, donde no hay estrategias ni procesos, no se usan herramientas de manera consistente ni estandarizada, hay un nulo, un poco apoyo de los directivos, entonces digamos que podemos estar por acá. Cuando ya hablamos de un nivel B, un nivel de madurez media, que estaría entre un 20 y un 39%, ya tenemos una visión apoyada por los altos directivos. Ya no es opcional que implementemos BIM, ya para allá vamos. Entonces empiezan a documentar los procesos y empezamos a trabajar y a definir para dónde vamos. Ya cuando hablamos del nivel C, un nivel gestionado, donde tenemos un nivel de madurez media entre el 40 y el 59%, ya empezamos a tener como una estrategia unificada. Entonces ya sabemos todo en equipo para dónde vamos. Entendemos la importancia de la implementación, sabemos que hay unos planes de acción, tenemos unos KPIs, unos indicadores súper claros, unos roles bien definidos, se logran los objetivos y la información de los modelos se gestiona a través de estándares detallados y empezamos a medir la calidad. Luego pasamos a un nivel D, que sería un nivel de madurez entre un 60 y un 79%, donde ya hablamos de una integración. Entonces aquí ya es una madurez media alta entre un 60 y un 79%, donde ya se ve a BIM como una ventaja competitiva. Entonces sabemos que si implementamos BIM, yo soy más eficiente, yo soy más competitivo, puedo empezar a mirar nuevas líneas de negocio, lo que sea que pueda empezar a pasar. La elección de los softwares sigue objetivos estratégicos. Entonces yo ya empiezo a mirar si este software me sirve para elaborar mi presupuesto, si este software me sirve para gestionar mi programa. O resulta que venía usando este software, pero lanzaron uno que es una locura y me va a ahorrar un montón de tiempo. Entonces ya empezamos a seleccionar software basados en nuestros objetivos como organización. ¿A qué le apuntamos si queremos ser más efectivos? Aquí ya empezamos también a incorporar la gestión de calidad y empieza la colaboración desde etapas más tempranas del proyecto. Entonces, a estas etapas más tempranas del proyecto es que normalmente venimos acostumbrados a que los diseñadores nos solucionen el proyecto y nosotros en nuestras etapas, si entramos a la construcción, pues yo estoy esperando en obra que me llegue todo el proceso perfecto. Si nosotros no logramos un trabajo colaborativo, también como lo dice la metodología, y que todos los involucrados desde el proyecto arranquen y se involucren desde el nivel cero, pues los reprocesos van a seguir existiendo. Entonces, en esta etapa donde ya tenemos un nivel de integración y un nivel de madurez media alta, ya empezamos a pensar en pro del proyecto. Dejamos de empezar a trabajar por silos y empezar a buscar en cómo trabajamos en los beneficios y en los objetivos de la organización y de los proyectos. Y el último nivel ya es el nivel optimizado, que es una madurez ya alta entre el 80 y el 100%, donde ya empezamos a interiorizar BIM. Ya la implementación se revisa continuamente, sabemos en qué vamos, si ya alcanzamos este punto, qué sigue, vamos a mirar cómo nos alineamos entre los procesos, si la innovación pues ya empieza a ser un tema constante, ya no viene de unos champions en cada uno de los equipos, sino la innovación pues ya permea en todos los equipos y traemos propuestas de cómo puede funcionar. Vi esto, ¿qué tal si intentamos esto? Entonces la innovación ya empieza a ser constante. Revisamos constantemente las herramientas, pues en pro de mejorar la productividad y optimizar los integrables. Y empezamos a usar claramente la data de los modelos. ¿Listo? Pasamos entonces al segundo punto de la implementación y la adopción. Entonces, ya tenemos motivación, ya sabemos cómo medimos, ahora cómo arrancamos. Entonces, tenemos los pilares de la implementación y los objetivos y cómo armar un plan de implementación. Entonces, los pilares de la implementación, durante los procesos de la implementación BIM,
Tenemos tres pilares fundamentales que tenemos aquí: la tecnología, tenemos los procesos y tenemos las personas. Entonces, todos estos se integran para trabajar juntos y asegurar que la implementación sea exitosa y eficiente. Si no, si tenemos alguna falla en alguno de estos tres pilares, probablemente la implementación no va a ir tan bien. Entonces, las personas que tenemos, em, o cómo logramos empezar a implementar esto con las personas que, como lo decía antes, si las personas no se involucran, si las personas que son las que hacen los procesos se meten a usar los modelos, no están convencidas, puedo tener las mejores herramientas y unos procesos súper definidos, pero ahí no voy a avanzar. Entonces aquí en las personas hay un tema importante. Yo aquí puse nuevamente unas estrellitas aquí en propósito. Tenemos que mirar cuál es el propósito, dar el potencial que tiene, dar a conocer el potencial que tiene a los equipos de trabajo y a las personas, de decirles: esto nos va a ahorrar esto, estos tiempos, va a hacer que seamos más eficientes en esto y que empecemos a remar juntos en la misma dirección, no que sea como el BIM manager jalando a toda la empresa, sino que todos como organización empecemos a buscar un propósito común. Tenemos que trabajar en temas de comunicación. Tenemos que contar en qué estamos, porque a veces nos pasa mucho o empiezan las implementaciones en las áreas de diseño y no, pues es que BIM es solo de diseño o BIM es solo de X o Y área, pero aquí en la obra los mismos problemas. Entonces aquí hay que comunicar, porque si bien todo no se puede hacer al tiempo, pero hay que contar en qué estamos trabajando, cómo va la implementación, cuáles son las métricas, cuáles son los KPIs. Acá hay un tema importante también de empoderar a las personas y aquí les puse aquí no apellidos BIM. Entonces, nosotros no deberíamos apuntarle a tener un residente BIM o un ingeniero de programación BIM o un ingeniero de presupuestos BIM, sino tenemos que empoderar los equipos, lograr que estos roles empiecen a cambiar, que empecemos a tener herramientas y habilidades distintas para gestionar nuestros proyectos. Entonces, empezar a cambiar y a empoderar a las personas para que hagan procesos BIM. No traernos un montón de roles BIM para la empresa, sino empezar a empoderar a las personas. Pero para empoderarlas, pues necesitamos capacitación, acompañamiento y gestión del cambio. Entonces, aquí no basta solo con hacer capacitaciones en software, porque software y las herramientas, digamos que es lo más rápido, lo más fácil de aprender, sin en la medida de lo difícil que puede ser manejar una herramienta. Pero hay que saber cómo también gestionamos esas habilidades blandas, habilidades de liderazgo, habilidades de comunicación asertiva, habilidades de gestión de equipos, de creatividad, de integridad en las personas, el tema de ser profesionales, hasta de saber cómo hablar, cómo decir, cómo pedir, cómo comunicarnos. Entonces hay que trabajar mucho en esa gestión del cambio para lograr involucrar a las personas. Hay un cambio de mentalidad importante y pues este es un proceso transversal a la empresa. Entonces, aquí también el tema de el que no se monte en BIM, pues tiende a salir también de la industria y eso también como personas lo tenemos que entender, porque finalmente después pues nos vamos a empezar a volver obsoletos y todo el mundo habla de BIM y yo no sé de qué estamos hablando. En procesos hay que empezar a desarrollar protocolos, estándares, guías, manuales, protocolos, etcétera. Y aquí no es necesario también desarrollar documentos 100% propios. Nos podemos apoyar en un montón de normativa, está la ISO 19650. Bueno, hay un montón de documentación en la cual nos podemos apoyar para generar estos procesos. Pero aquí es importante empezar a medir y a levantar, primero levantar los procesos. Nosotros, ¿cómo lo hacemos hoy? ¿Y qué está pasando? Porque yo a veces ni siquiera sé cuánto tiempo me gasto en mi proceso actual. Medir el proceso actual y comparar con el nuevo proceso cómo serían estos cambios. ¿Sí? Ahí empezar a mirar cuáles son las oportunidades de mejora, empezar a ajustar. Aquí viene el tema de pilotos y la feria del piloto, porque necesito hacer probar, ajustar muchas veces. Y después de que ya me funciona esto, tengo un proceso más estable, empecé a cambiar el proceso viejo que tenía, porque esto me cambia de alguna u otra manera, necesito documentar. Si yo quiero mejorar los procesos continuamente, tengo que documentarlos. Es la parte charra, pero hay que documentar. Entonces, tengo que documentar los procesos y los flujos de trabajo.
Después de esto, pues también viene un tema de digitalización y automatización, que es lo último que uno debería hacer. Uno no debería empezar con BIM porque quiere automatizar procesos de una vez, sino necesito entender qué pasa con mi proceso para, para poder automatizarlo, ¿sí? Y después también integrarlo con los procesos de la compañía. Aquí también hay un tema súper clave en cuanto al tema de los procesos y aquí hay una frase que me gusta mucho que es organizar la casa, porque a veces ni siquiera sabemos qué necesitamos. Entonces necesitamos generar acuerdos y estos acuerdos entre todos los equipos. Hay que mirar yo que necesito esos modelos y ponernos de acuerdo para saber qué pedir. ¿Listo? En la tecnología, ¿qué tenemos en temas de tecnología? Pues aquí es clarísimo que para la implementación de BIM requerimos una inversión en herramientas. Y pues como las personas también son las que usan las herramientas, pues tenemos que capacitarlas. Entonces tenemos que capacitar a las personas. No se puede implementar BIM si no hay un manejo de herramienta. Entonces también puedo tener toda la actitud, pero pues tengo que aprender a manejarla y tengo que meterme, sea la herramienta que quieran que sea, que hayan definido. Y pues implementación y también la capacitación. Entonces aquí también es importante evaluar las capacidades, dónde están nuestras personas y dónde están las capacidades de la herramienta. Esta herramienta, ¿qué me va a permitir hacer? Medir también el retorno de la inversión, porque si bien esto es una inversión y unas inversiones grandes en tanto en software como en equipos. Entonces tenemos que cambiar equipos por toda la empresa y hacer un montón de cosas porque esto ya no me lo mueve. Entonces tenemos que medir también y esto tiene que retornarse en la inversión. Tenemos que acompañar a los equipos y un soporte y un mantenimiento constante porque también pasa que listo, compramos un software y quién me acompaña y se dañó esto y qué necesito hacer. Entonces aquí es súper importante acompañar a los equipos porque apenas encuentre la primera piedra en el camino, eso no me funciona. Entonces tenemos que acompañarlos un montón, actualizar, actualizarlos y capacitarlos todo el tiempo en el manejo de estas herramientas y aquí le puse estrellita a buscar búsqueda constante en este mundo tan cambiante. Entonces, si bien hoy tenemos que manejar X herramientas y esto es el boom, puede que mañana llegue otra herramienta súper poderosa que nos tocó aprender, desaprender y aprender muy rápido para coger el ritmo. Entonces aquí tenemos que estar constantemente buscando mejores herramientas y ser capaces de adaptarnos a todos los cambios que vienen con este tema tecnológico. ¿Cuáles son los objetivos ya en el plan de la implementación? Entonces nosotros debemos empezar a establecer los objetivos claros y definir unas metas a corto, mediano y largo plazo. Si nosotros empezamos a generar documentos por cumplir un estándar, porque es que tengo que sacar el plan de ejecución BIM y tengo que generar el layer y tengo que hacer esto y me copio un montón de documentos que encontré en internet, pero nadie los entiende, pues no tiene mucho sentido empezar a exigir cosas que yo no sé ni siquiera qué tengo que pedir. Si yo digo que tengo o voy a exigir un modelo en un nivel de detalle en un lot 400 porque si lo pongo en el web, yo realmente necesito un lot 400 para mis modelos. Entonces, aquí es también sentarnos a pensar qué necesitamos, cuáles son los objetivos y cuál va a ser mi plan de implementación. Entonces, aquí claramente empezamos otra vez con el respaldo del equipo directivo. Tenemos que acotar la implementación de BIM porque BIM es un mundo muy grande y si empezamos o pretendemos hacer todo el tiempo, nos vamos a volver locos. Entonces, hay que acotar la implementación. Tenemos que sentarnos a generar acuerdos, qué requisitos debemos cumplir en los modelos BIM, utilizar un lenguaje común para asegurar que estos requisitos BIM que yo estoy generando o que yo estoy pidiendo sean comprensibles para todos y que estemos de acuerdo. Estandarizar, evaluar, ajustar, documentar y ahí sí exigir. Entonces, cuando yo ya tengo o yo ya sé qué es lo que quiero, cuando yo ya organicé mi casa, pues vengo a documentar y a exigir mis requisitos. Yo qué necesito en mis temas BIM. Entonces aquí aparece la ISO 19650. Entonces esta es una ISO que
Digamos que ninguna ISO es una obligación, pero sí es una guía para de cómo realizar nuestros procesos bajo la metodología BIM. Entonces, si ya establecimos una estrategia de implementación donde tendremos los objetivos claros a dónde quiero llegar, entonces aquí entra en juego la 19650. ¿Qué hace la 19650? Nos ayuda a alcanzar estos objetivos. Entonces, ¿qué hace la ISO? Y sin decir que nos obliga a ser ordenados, digamos que nos da una guía para tener una mayor organización, porque como dicen por ahí, tu orden es mi desorden. Entonces, la guía, la ISO que dice, venga, vamos a empezar a detallar qué tiene ese plan de ejecución BIM, qué vamos a exigir en nuestros proyectos en temas de qué debo poner en el BEP. Explica y define conceptos para la mejor comunicación. Entonces, puede que yo tenga una terminología muy colombiana para la gestión de los proyectos acá, pero llego y quiero trabajar en un proyecto en el Reino Unido y el concepto del diseñador allá es de otra manera, ¿sí? Entonces aquí empieza a poner los nombres claros, estandarizar quiénes son los que participan en los procesos de construcción. Aquí también requiere que el cliente exprese claramente sus necesidades. O sea, ya nos pusimos de acuerdo, ya sabemos qué queremos. Entonces, ¿qué es lo importante? O sea, listo, usted me dice que yo le tengo que entregar un modelo BIM, pues yo le entrego un modelo BIM, pero ¿bajo qué características? ¿Qué parámetros necesita? ¿Qué información espera usted sacar o obtener de este modelo? Entonces, pone a pensar a los dueños de los procesos o a los dueños de los proyectos a sentarse a pensar qué quiero, qué necesito, ¿sí? Y le da una estructura clara al ambiente común de datos, que es ese Common Data Environment de las que nos da reglas de nomenclatura, nos da una estrategia de federación de los modelos, nos define cómo van a ser nuestros flujos de trabajo, el estado y las versiones, un tema que parece muy obvio. Pero pues nos pasa a todos que guardamos la versión final del modelo, no final este sí, final modificado por el cambio X. Entonces, ¿qué nos ayuda el ambiente común de datos? Orden. Entonces, eso y entre un montón de cosas más nos dice la ISO. Entonces, aquí lo bueno también de esta ISO es que esto no me limita a tener solo a BIM. Yo puedo aplicarlo también a la gestión de mis proyectos para organizar esta información, ¿sí? Entonces, la ISO me ayuda a alcanzar los objetivos que me planteé en la implementación. Entonces, después de ya marcar la ruta, tengo que empezar a entender yo qué necesito de mis modelos BIM, cuáles van a ser mis requerimientos en cuanto a modelado, eh, yo qué dimensiones de BIM voy a aplicar y pues si yo voy a tener también una gestión de la base de datos del proyecto, pues yo tengo que tener unos datos estandarizados. Entonces aquí empezamos a hablar, ay, no me cargó la imagencita acá, de el nivel de detalle o el nivel de desarrollo, que ese es el Level of Development, que aquí se los dejo también, del BIM Forum de Estados Unidos. Este es como un indicador, más que un indicador, es una matriz, aquí les puse esta imagen, donde nos dice, venga, ¿a qué nivel de detalle usted quiere llegar? ¿Usted está bien con un lot 100? ¿Usted está bien con un lot 200, 300? Y bueno, ¿hasta qué nivel usted necesita? Y entonces aquí es súper gaseoso cuando uno ve unos BEP o incluso nosotros al comienzo uno también empezaba a generar un BEP, no, necesito los modelos en un lot 350. Pues realmente un lot 350 para los modelos es súper gaseoso porque no todos mis elementos del modelo llegan a un lot 350. Entonces aquí es donde yo tengo que entrar a mirar uno a uno de los elementos, yo hasta dónde necesito llegar. Probablemente llene un muro de mampostería, no sé, rara vez voy a pedir un lot 400. O sea, yo puedo, no sé, si yo pago el muro por metro cuadrado y pues no sé, saco mis dovelas y los refuerzos por unas cuantías, o depende de cómo lo pague, pues probablemente yo con un lot 350 esté bien, ¿sí? Y para los concretos, puede que yo los aceros no los necesite modelados para hacer la gestión de mis proyectos. Puede para unos proyectos, para unas empresas, para unas organizaciones, sí, pero pues resulta que yo soy una acería y pues voy a modelar los aceros. Entonces todo es muy relativo y muy específico a donde cada empresa y cada organización quiera llegar. Entonces, em, hay que empezar a barrer cada uno de los elementos de los modelos y donde necesitamos tener un detalle más alto para gestionar los proyectos. Después de hablamos dimensiones. Entonces, BIM, como es el título de la charla, va más allá de ese modelo 3D, porque llegamos a un 3D, pero listo, necesitamos empezar a gestionar un montón de información de materiales, de costos, de plazos de ejecución,
pues lo cual se refleja en estas dimensiones que de pronto ustedes ya han escuchado por ahí, el 3D, el 4D, el 5D, el 6D, el 7D. Entonces, se puede entender estas dimensiones BIM como unas capas de información que se van añadiendo a los modelos. Entonces, nos ayuda a entender también los distintos niveles de información del modelo BIM. Entonces, digamos que las más conocidas o las dimensiones que actualmente están es el modelado 3D, ¿sí? Modelo integral, planimetría extraída desde el modelo. Ya tenemos el 4D, que es un tema de gestión del cronograma de obra o los tiempos de los procesos, los tiempos de los proyectos y pensar en los procesos constructivos. Tenemos aquí el tema de 5D, que es costos, donde ya empezamos a pensar en estimar los recursos, sacar cantidades más precisas de los modelos. El 6D que habla un tema de sostenibilidad, aquí entra un análisis de rendimiento térmico, de la eficiencia energética. Está el tema del 7D, que ya es la operación y mantenimiento, cuando ya terminó mi construcción y yo entrego porque el edificio o la infraestructura o lo que yo construí empezó la operación. Entonces, este es el modelo as-built o el modelo Record con una información que me permite gestionar la operación y mantenimiento de ese activo. Y además de estas 7 dimensiones, pues de estas dimensiones, actualmente pues se debate sobre unas 3 dimensiones nuevas que por ahí las van a encontrar. Entonces tenemos el tema de 8D, que se habla de seguridad en la construcción, tema de seguridad de los procesos. El tema de 9D, tenemos aquí el tema de construcción sin pérdidas, que aquí se habla de Lean, entonces BIM no entra a competir con Lean. O sea, la idea es que todo se empiece a integrar y si BIM y esa gestión de los modelos, esa base de datos de los modelos nos apoya para los seguimientos de la metodología BIM, pues venga que tengo que empezar a tener X, Y, Z parámetros para apoyarle. Y el tema del 10D, sí, 10D, que es un tema de industrialización, ya estamos hablando de preconstrucción off-site. Si ustedes ven ahí, yo construyo mi edificio, mi casita en otro lado y me la monto en el terreno, pues. Entonces, eso en cuanto a las dimensiones. Y ahora hablamos de un tema de interoperabilidad. Entonces, generamos un montón de información de nuestros modelos, pero si yo lo hice en X software o en Y software, eh, resulta que el que no tenga ese software no puede usar la información. Entonces aquí nace un concepto de Open BIM, que este se refiere a la implementación de una metodología BIM a través de estándares abiertos. Entonces esto fomenta la interoperabilidad, aquí hablamos de interoperabilidad entre los diferentes actores y procesos y las herramientas involucradas. Entonces la interoperabilidad de los modelos, pues es crucial para la colaboración efectiva entre todos los participantes del proyecto. Entonces, cuando usamos estándares abiertos como este estándar, como estándar IFC, que de pronto lo han escuchado por ahí, esto facilita el intercambio de información, reduce los errores que se causan acerca de o causados por la incompatibilidad de los software. Entonces, si yo ya tengo un cargador que no es tipo C, ya no logré cargar mi celular. Entonces funciona más o menos así. La idea es que estos estándares abiertos que son desarrollados por Building Smart, aquí también les dejo la documentación, empiezan a permitirnos y a posibilitar, sí, a hacer posible un flujo ininterrumpido de los datos en el modelo BIM. Entonces garantiza la precisión, la actualización y la accesibilidad de la información del proyecto y este enfoque pues gestiona la mejora de los datos y optimiza los flujos de trabajo. Entonces aquí hablamos em, de un estándar de modelo. Aquí viene el tema de IFC, viene un BSF, que este es un tema de comunicaciones, si ustedes han encontrado o han manejado tema de incidencias, de RFIs, esto es un estándar abierto que nos permite llevarnos las incidencias o los RFIs de un lado para otro. Este habla también de las interfaces de los ambientes comunes de datos. Hay muchas marcas que ofrecen un ambiente común de datos. La idea es que también tengamos esas interfaces estandarizadas para que la data y las APIs, cuando ya empezamos a automatizar, se hablen entre ellas. Y este tema también es un lenguaje de máquina de yo, bueno, ¿cómo hago mi software para que se entienda con el otro? ¿Listo? Entonces, estos, ya hablando un tema de interoperabilidad y muy a la base de datos que se empieza a gestionar con estos modelos BIM. Entonces, ya entrando a la fase final, ya en las reflexiones, entendiendo pues todo, todo lo que uno debería hacer con BIM o cómo empezar por lo menos.
Aquí les traigo un poquito los desafíos y las oportunidades que se presentan cuando uno empieza en este camino del BIM. Entonces, desafíos. Entonces, pues no es un secreto que BIM no es un camino de rosas. Aquí no todo va a ser perfecto, todos los equipos son súper abiertos y vamos a empezar a implementar y te van a apoyar y vamos a asistir a todas las reuniones, a todas las capacitaciones. No. Entonces, eso no funciona de esta manera. Y pues BIM no funciona para el que no esté dispuesto a cambiar. Si nos cerramos a las nuevas tecnologías, a los nuevos procesos, esto yo siempre lo he hecho de la misma manera, pues esta resistencia al cambio es yo creo que uno de los principales retos, porque si no hay un cambio de mentalidad en este proceso, pues es muy difícil que se empiecen a dar las cosas y a hacer las cosas de manera diferente. Entonces aquí también los desafíos, hay un tema de la cultura organizacional. Una cosa también es una persona que se resiste, pero puede que también tengamos un tema cultural que sea una organización resistente, también así como hay organizaciones súper abiertas y súper innovadoras. Las curvas de aprendizaje, a veces yo mientras aprendo a manejar la herramienta me voy a demorar. Entonces, si todo es para antier, pues no me voy a poner a aprender. Tengo que entregar esto ya y no tengo tiempo a aprender. Entonces, aquí las curvas de aprendizaje de pronto de tanto de metodología como de herramienta no suelen ser tan rápidas, pero pues entonces esto se vuelve un desafío de cómo gestionamos y cómo vamos aprendiendo también en el camino. Y aquí también cobra importancia esos pilotos. Recursos, esto también pues nos va a exigir recursos tanto de tiempo como de dinero. Entonces, una inversión grande que tiene que hacer la empresa al inicio y para mantener la implementación de BIM. Y el tiempo que requieren los equipos para arrancar. Entonces, si bien mientras yo arranco a montar bicicleta me voy a caer 80 veces y me va a demorar, pero pues después me va a rendir más en bicicleta que caminando. Entonces, pues hay que tener este tema de los recursos muy, muy presentes. Aquí hay un desafío importante que se los mencioné, creo que antes, donde la coordinación en muchos procesos es exclusiva de los equipos de diseño. Entonces, cada uno tiene su expertise. Para eso los expertos de obra están en la obra y han comido obra toda la vida. Y una persona que está en la oficina muy cómodamente no alcanza a dimensionar lo que puede pasar en obra. Entonces, aquí es donde tenemos que involucrar a los equipos y a todos los equipos que están involucrados en el proyecto desde etapas tempranas, porque esto suele pasar. La continuidad y la persistencia, entonces, como no es un proceso fácil, los directivos y todo el mundo espera que esto sea un abrir y cerrar de ojos y ya todos somos BIM, pues esto requiere tiempo. Tiempo y dedicación y pues persistencia y continuidad. Entonces, si no tenemos esa continuidad, si no estamos ahí insistiendo y detrás de lo que queremos de la implementación, pues se va a perder los esfuerzos y probablemente falle alguna implementación. Y acá hay una brecha digital que en el sector de la construcción, y esto también lo dicen estudios de McKinsey y demás, la construcción es uno de los sectores menos digitalizados. Entonces, es diferente una persona que trabaja en un banco a una persona que está en obra, donde a veces les cuesta hacer una tabla dinámica en Excel y entonces a uno meterle ahora una base de datos para que haga una gestión. Entonces, aquí hay una brecha digital grande que no solamente son con herramientas BIM, sino en cuanto al manejo de la tecnología como tal. Gente mayor que le cuestan las herramientas. Entonces, aquí hay una brecha en la que hay que trabajar. Entonces, aquí hay como un tema y como unas frasecitas que les quería dejar de la implementación de sin una inversión en formación, no hay implementación. Lo que no se practica se olvida. Entonces tenemos que hacerlo en el día a día. Yo puedo hacer una implementación y meternos y hacer sesiones y todo el mundo metido, pero si yo no practiqué, a mí al otro día se me olvidó. Y acá hay un tema súper importante en cuanto a la definición de los requerimientos de los modelos BIM. Si no sabemos construir, no sabemos modelar. Y aquí es donde viene esto. Tenemos que saber cómo se construye. Y si yo no sé cómo se construye porque yo estoy sentado en la oficina, pues necesito traerme al residente, al director de obra y que me diga cómo se hace, para yo modelarle cómo lo va a construir. O si no, él no le va a encontrar el valor agregado a los modelos. Va a ser un modelo 3D muy lindo, pero no va a usar la data que esto empieza a generar. Oportunidades. Entonces eso era lo difícil y ahora, bueno, oportunidades todas. Entonces, aunque la implementación de BIM presenta pues unos desafíos gigantes, las oportunidades que ofrece para mejorar la colaboración y pues optimizar los procesos, e impulsar la innovación y pues todo esto, digamos que
pueden ser más grandes que incluso los retos que podemos tener. Entonces aquí viene un tema de automatización de procesos. Tenemos que montarnos en tema de automatización de procesos, pero para automatizar pues tenemos que estandarizar y todo lo que ya hablamos antes. Una sinergia y un trabajo colaborativo que aquí BIM empieza a jugar un papel importante. BIM es trabajo colaborativo, donde empezamos a pensar en pro del proyecto. Yo no voy a solucionar mi proceso, yo estoy solucionando el proyecto, ¿sí? Yo no miro mis indicadores, miro los indicadores del proyecto. Entonces aquí hay una sinergia y un trabajo colaborativo donde es importante que todos estemos remando para el mismo lado. Esto mejora la comunicación, entonces ya con el ambiente común de datos, con los modelos, de pronto con unos sistemas de clasificación, si yo ya tengo estándares de nomenclatura, si yo tengo flujos, si tengo, bueno, cuando yo empiezo a generar estándares, yo ya sé cómo me comunico. Yo ya tengo claro por dónde le tengo que escribir un requerimiento de información a X persona. Yo ya no tengo que decirle a Pepito que Pepito le puso al muro en Superboard y el otro le puso muro, no, o le puso M Superboard y yo ya no logré hablar. Entonces, si yo tengo estándares, si yo tengo, sí, digamos que todo esto eh, documentado y estandarizado, pues empieza a mejorar la comunicación. Yo tengo las reglas claras. Innovación y competitividad, pues vamos a seguir vigentes en el sector, vamos a innovar constantemente con todo este tema de lo que se viene inteligencia artificial, pues vamos a poder montarnos más rápido en estas tecnologías. Una eficiencia y calidad, vamos a ser más eficientes en nuestros proyectos, un tema de transparencia porque pues los modelos están disponibles y accesibles para todo el mundo en cualquier momento. Y pues unas reflexiones para finalizar. Entonces, pues me quedo con 3 palabras: adaptación, persistencia y aprendizaje continuo. Entonces, tenemos que adaptarnos. La operación de las organizaciones no para. Pues yo no he escuchado a alguno que diga, vamos a cerrar la empresa porque vamos a implementar BIM. Eso no va a pasar. Entonces, tenemos que adaptarnos porque los equipos no van a tener tiempo, porque tenemos que entregar esto rápido, porque entonces tenemos que ser capaces de adaptarnos, de empezar a mirar por dónde cogemos, por dónde entramos, por dónde vendemos la idea para que empiecen a pasar las cosas de una manera diferente. Persistencia, que se los dejé. O sea, aquí hay otra frasecita que muchos son los que inician, pero pocos los que terminan. Nos proponemos cosas en la implementación, toda la empresa metida en la implementación y el tema de la adopción se quedó el equipo BIM solo o el champion que estaba liderando la implementación solo. Si nadie apoya, pues no tiene mucho sentido lo que el equipo BIM o que las personas que están en el área BIM empiecen a generar. Esto todos tienen que verle el potencial y lograr que rememos para el mismo lado. Aprendizaje continuo, aquí me quedo mal, qué pena con ustedes. Conviértete en un aprendiz de por vida. Yo creo que el día a día y la tecnología va tan rápido y los procesos y las cosas van cambiando tan rápido que no podemos dejar de aprender. Tengamos la edad que tengamos el cargo que tengamos, siempre tenemos que estar a la vanguardia y tener un aprendizaje continuo y montarlos en lo que tengamos que montarnos. Y les dejo aquí también la última frase para despedirme. BIM es un proceso de mejora continua. Intentar hacerlo todo a la vez es como querer escalar una montaña de un solo salto. Hay que avanzar paso a paso y disfrutar el paisaje. Entonces, eso era lo que les traía hoy. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, ingeniera. Tenemos un par de preguntas en el chat, ingeniera. Sí, claro que sí. Gracias. John Wilson Correa pregunta, ¿cómo hacemos acople con PMI? Todo se empieza a integrar. Yo creo que BIM no entra a competir, lo que les decía, ni con BIM, ni con PMI, ni con cualquier otra metodología. BIM y como todas las metodologías, tenemos es que buscar cómo nos integramos. Entonces, ¿qué de esto yo como apoyo para hacer todos los procesos de PMI en los modelos? ¿Yo qué le puedo sacar el jugo a los modelos de BIM? Entonces, no es que o PMI o Lean o BIM. No, yo creo que aquí lo importante es de verdad cómo integramos los procesos y si nosotros tenemos unos datos estandarizados en el modelo, apoyar la gestión del resto de procesos, de Lean, de PMI, de los que tengan. Listo, ingeniera, gracias. Y Sergio pregunta, ¿cómo entra la formulación y evaluación dentro de BIM? ¿Serían la dimensión 1D y 2D?
¿La formulación y evaluación te refiere, Sergio, a la concepción del proyecto? Sergio, si quieres, te abro el micrófono para que aclares las preguntas. A ver. Sí, la formulación del proyecto, dice Sergio. Sí, digamos, incluso que en esa matriz del nivel de madurez que les contaba, hay uno donde ni siquiera tengo modelo. Pues yo arranco el proyecto en etapas súper tempranas y yo voy a hacer unos números con los datos históricos de mis proyectos. Yo ni siquiera tengo modelos. Pero la idea es que esto no se vuelva en que el que compró el lote hizo unos números por allá y nunca los compartió. Esa data nunca se compartió, sino que pues eso sea un proceso continuo. Entonces, si compramos el lote y teníamos esta información, ya teníamos como unos datos súper servilleta, pues, números en servilleta para comprar un lote. Ya después empiezo con esos mismos números a aterrizarlos y hacer un modelo. Entonces, ya como materializo el modelo y el modelo puede que incluso sean volúmenes. Yo ni siquiera tengo definido que sea un muro o que sea un piso, son volúmenes. Entonces, empezar a calcular o hacer unas estimaciones con áreas. Pero sí, desde la concepción del proyecto se empieza a involucrar bien. Listo, ingeniera. Dice Laura Natalia, si tengo un diplomado en metodologías BIM, ¿sería bueno reforzar sobre la misma fase o existe otro enfoque? Un diplomado. Habría que ver, Laura, no sé qué diplomado hiciste, ya hay muchos, es que hay tanta oferta en cuanto a temas BIM y uno tiene que mirar en qué está. Yo he visto muchos diplomados o muchos cursos que se enfocan mucho en herramienta. Entonces, en enseñarme X o Y herramienta de yo cómo hago y súper procedimental de uno 2 3 4. Pero pues el enfoque depende de ese diplomado que hayas hecho. Si ya quieres ver un tema de estrategia o si yo ya me quiero enfocar, no sé, a hacer un máster, porque es que quiero empezar a programar y quiero empezar o no sé, o quiero meterme ahora en tema de infraestructura. Entonces, yo creo que todo es hasta donde o a donde uno quiera llegar. Hay muchos temas incluso hay mucha documentación para empezar a mirar yo por dónde quiero coger. Y como les escribí también en el slide de hay que ser aprendices continuos, entonces yo creo que pues nada sobra. Listo, ingeniera. Laura Natalia dice que si puede abrir, le puedo abrir el micrófono para que pueda conversar contigo, ingeniera. Sí, sin problema. Listo, Laura, tienes el micrófono activado. Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Pues quería preguntarte cómo, porque pues creo que es mejor. Lo que pasa es que yo hasta ahora terminé como mi carrera y terminé en ingeniería civil. Hice pues como un diplomado con la universidad donde abarca como Navisworks, Revit, como 8 herramientas, Herramienta. ¿sí? Y pues la verdad me gustó mucho la parte de BIM. Entonces pues Ujú. ya reforzar más acerca de eso, o sea, como irme por esa línea, ¿sí? Entonces es bueno como hacer otro diplomado en la misma línea o digamos se puede cambiar o algo así. O sea, antes de hacer la especialización, aunque pues si hubiera algo sobre eso sería mejor. Pero pues digamos no sé si sea En- bueno o qué. Ok, pues no sé, el enfoque del potencial que tiene BIM en este momento es muy grande. Habría que ver, yo no sé si aquí ya me apoyo en la escuela porque sé que ahí tienen este diplomado con enfoque más también en tema de coordinación un poquito más amplio y no solo en herramienta. Eso es lo que tendrías que entrar a evaluar de lo que quieres. Sí, porque pues yo estaba viendo que dice que dan una como en coordinador BIM, pero pues no sé como cuál sea la diferencia, o sea, como entre el coordinador y el otro. Porque pues digamos que ahorita he tratado de buscar como en eso y en harto coordinador. ¿Puedo apoyarte un poco, Andrea, si gustas? Gracias. Laura, buenas noches. Mira, habla Andrés Otálora. Digamos, yo apoyo en la coordinación de estos cursos.
el enfoque un poco de este diplomado es que varias áreas del conocimiento que han aplicado BIM aporten su experiencia. Son 6 o 7 profesores, creo que son 6 profesores, que desde su punto de vista han implementado la metodología BIM a nivel de coordinación de proyectos. Entonces, digamos, no es tanto el enfoque de uso de herramientas, sino el enfoque de escuchar sus experiencias. Obviamente van a utilizar herramientas, van a implementar la metodología, algunas normativas desde su punto de vista, pero van a dar su conocimiento en la coordinación de proyectos, por ejemplo, de hidráulica, hidrosanitarias, estructural, arquitectónica, y cómo han implementado esas estrategias para coordinar un proyecto a partir de metodología BIM. Van a utilizar algunas herramientas, pero no es el enfoque principal del curso. Entonces, eso te ayuda un poco a tu pregunta. Ok, sí. Sí, porque pues ahorita están como yendo más en coordinación, entonces, bueno, pero ¿en qué cambia el coordinador a las herramientas? Digamos que hay como niveles de experticia cuando uno está comenzando en toda la rama de la ingeniería y casi todo de lo laboral. Uno comienza primero a hacerlo mecánico y uno cree que el software, por ejemplo, para implementar BIM es solo la herramienta. No, hay una metodología. Cuando uno sube un poquito más allá, ya coordina, digamos, no solo el diseño, sino un proyecto. Entonces, un poco más arriba. Entonces, uno comienza con la implementación de una herramienta, que lo van a ver en el curso, y unas estrategias para coordinar ya un proyecto con esas herramientas, que no es lo importante, pues desde el punto de vista que se pensó el diplomado. Entonces, te hago un ejemplo. En la parte hidrosanitaria te van a explicar cómo utilizar, por ejemplo, Revit para hacer cruces de tuberías hidráulicas, hidrosanitarias, eléctricas, potable, pero la ingeniera de hidráulica va a explicar cómo gestionar el proyecto para que desde el diseño puedan utilizar la metodología y que no sea simplemente una colcha de retazos que es unir un plano y ya, un modelo 3D, no. Como desde el inicio a la gestión de un proyecto, utilizando esa metodología, se puede utilizar el software, no al contrario. Entonces, coordinar es, digamos, sentarse a pensar qué hacer y ya lo mecánico, pues poder hacer la misma persona u otra software. Digamos, son dos cosas aparte, verás las dos en el diplomado, un poco más enfocado a la coordinación que a la aplicación de la herramienta. Ok, ok, entiendes. Entonces sí, sí sería bueno es que me digan como ya tienes un diplomado para que en lo mismo. No, porque aquí no vas a aprender a manejar tanto la herramienta como para certificarte en el uso de la aplicación por no dar nombres, sino vas a tener un panorama general de qué hacen las demás personas que se encargan en la hidráulica, arquitectura. Va a haber un especialista en vías, diseño geométrico, uno que ha hecho gestión de proyectos desde el punto de vista económico, otro constructor o que ha trabajado en la construcción. Entonces vas a escuchar las experticias de cada uno, cómo ha implementado una metodología, no necesariamente una herramienta. Ok, mucho mejor. Tal. Gracias. Con mucho gusto, Laura. Ingeniera pregunta, gracias, ingeniero Andrés. Yesef pregunta, ¿considera práctico el incluir nomenclaturas y lo relacionado con la gestión en UNECD cuando se tienen 10 o más subcontratistas? ¿Conocen Estoy leyendo. SD al cual pymes o pequeños subcontratistas puedan acceder y se puede romper de cierto modo la barrera en cuanto a los procesos BIM? En cuanto al SD, ¿te refieres de pronto al ambiente común de datos, Joseph? Sí, ok. Pues yo creo que, ¿cuál es mi percepción sobre los procesos en audio? Si nosotros nos sentamos a planear el proyecto desde etapas tempranas, a la obra le deberían fluir todos los procesos. Entonces, nadie debería ser experto en X o Y herramienta en la obra para poder fluir, o nadie debería empezar a comprar un software súper costoso porque es un contratista súper chiquito. No tiene mucho sentido. Lo que nosotros deberíamos empezar a lograr con BIM es esa gestión de que el modelo integre esa base de datos para que yo haga los procesos, que yo pueda empezar a automatizar pagos, que yo pueda empezar a automatizar los cortes de obra,
que yo pueda empezar que el residente esté en la obra y que todo sea incluso automático, ¿sí? Eso es a lo que uno le debería apuntar a que no es que yo me tenga que llevar un residente BIM, como se los llevé al comienzo, un residente BIM que sepa herramienta y que me mueva el modelo al derecho y al revés, porque pues si yo lo planeé desde el comienzo, está planeado, ¿cómo lo voy a construir? Entonces, todo el proceso constructivo debería estar listo. Entonces, sí me parece súper clave tener un ambiente común de datos. Entonces, el ambiente común de datos nos garantiza que estamos entrando a las últimas versiones, que pasamos por unos estados de información, por unos flujos de aprobación, donde todos estamos entrando en tiempo real al proyecto y si me cambió, me enteré de qué pasó. Entonces, también depende del subcontratista, ¿no? Entonces, pues el contratista de la obra que tiene toda la estructura, o bueno, no, voy a quedar más bien con el MIP. Si tenemos la parte hidrosanitaria, pues es que la parte hidrosanitaria es súper robusta y pueden cambiarme los planos hidrosanitarios por cualquier cosa que pasa en la obra, porque pasan muchas cosas en la obra. Entonces, sí me parece súper clave que ese tipo de contratistas grandes tengan acceso al ambiente común de datos, que puedan estar enterados, que puedan usar los datos que se producen desde el modelo, que incluso ellos puedan empezar a usar los datos para hacer sus cortes de obra, para sacar cuantificaciones, pero sin que les duela ni que compren herramientas súper costosas, sino tener un puesto en el ambiente común de datos para empezar a conocer no, a consultar la información. No sé si con eso te contesté. Ingeniera, sí, Yesef dice claro. Ok. Omar Augusto pregunta, si tengo nulo conocimiento de BIM, ¿puedo cursar los estudios que me ofrecen o debo primero tener unas bases? Yo no sé si aquí los de Creo la que escuela esta más bien me apoyan. pregunta, sí, Andrés. Sí, yo te ayudo. La respuesta es sí. Muchos han hecho esta pregunta. El módulo inicial es conceptualización de la metodología. O sea, no, la idea de los dos primeros módulos es para que las personas que sepan recuerden y las que no saben inicien con este tema. Me adelanto un poco, los dos primeros módulos tienen una charla o una mesa de trabajo con varios profesionales. Va a haber un hidráulico, un eléctrico, un estructural y un coordinador de proyectos discutiendo cómo implementar desde el inicio BIM. O sea, van a hablar muy genéricamente desde su punto de vista qué es BIM, cómo lo ha utilizado y cómo llegó a Colombia desde sus experticias. Entonces, la pregunta no necesariamente tiene que tener conocimientos previos de BIM, porque nuevamente no es un curso para uso de herramientas, sino es muy general. Entonces, primero comienza con una generalidad, los dos primeros módulos. Del tercero al 11º módulo se va especificando, digamos, en cada especialista. Hay también un especialista en vías, por ejemplo. Entonces, no es necesariamente, se necesita tener conocimiento, cada uno tiene su experticia desde el punto de vista de civil o arquitectura. Aquí lo que va a hacer es darle un inicio conceptual y después sí particularizarlo dentro de diferentes ramas, pero no necesita tener conocimientos previos. Te gustó, Omar. Listo. Listo. No tenemos más preguntas en el chat. Entonces, ya les compartí por este chat la información del diplomado. Si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, pueden dirigírmela a mí y con mucho gusto yo la transmito al equipo académico para que para poder atender sus inquietudes. Ingeniera, ¿quieres complementar con algo más? No, yo creo que eh, está bien. Así, muchas gracias. Vale. Entonces, John Martínez escribe, buenas noches para todos, ingeniera, los máster que ofrecen diferentes academias, en especial de España, ¿son recomendables o los diplomas impartidos en Colombia por diferentes universidades? ¿Quién preguntó? John. Pues yo creo que ahí es decisión de cada uno. Vuelvo a la pregunta que hacía, creo que Laura.
Es que se sienten muy juiciosos a estudiar. ¿Ustedes qué quieren lograr con BIM? Ustedes como profesionales, ¿a qué le apuntan? ¿Qué tiene este contenido que no me ofrece el otro? Que validen de pronto que sea una institución reconocida, que que esos diplomas se puedan validar acá en Colombia de pronto, si se los validan por una especificación, por una especialización, por una maestría. Pero yo creo que es cuestión de que ustedes entren a mirar qué les ofrece y qué quieren, de pronto también el prestigio que tengan esas universidades qué van a aprender y ustedes eso cómo lo van a aplicar a la vida profesional. Entonces yo creo que esa pregunta, esa respuesta no te la puedo dar, John, sino pues que cada uno tiene que empezar a mirar los objetivos y a mirar qué es lo que quiere también en su vida profesional y con los estudios que quiera hacer. Listo, ingeniera, muchísimas gracias. John Martínez dice muchas gracias, ingeniera. Con gusto. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. Vamos a tener, ¿cómo puedo acceder a la grabación? Preguntan, buenas noches, vamos a tener material de apoyo. Yesef, sí, van a poder acceder a la grabación. El día de mañana se envía la grabación al correo electrónico que registraron para asistir a esta charla. Y tan pronto tengamos el enlace, también lo compartimos a través de este chat. Y Jorge Rodríguez, buenas noches. Vamos a tener material de apoyo. ¿A qué te refieres, Jorge? ¿Material de apoyo durante el diplomado? Sí, durante el diplomado. Claro que sí, el material de apoyo es compartido por cada profesor, ¿verdad, ingeniero Andrés? Sí, señora, y adicionalmente a la grabación de cada sesión, al final, lo que es un paquetico con todas las presentaciones a los profesores, y ese paquetico al final se les presenta. Obviamente hay información restringida que solo se puede mostrar más no compartir, pero en general las diapositivas y los videos que hagan los profesores se los compartiremos al final del curso, pero los profesores pueden ir compartiéndolo a medida que dictan su charla. Entonces, la respuesta es sí. Listo, ingeniero Andrés, muchísimas gracias. Perfecto, gracias, dice Jorge Andrés. Listo, entonces creo que ya terminamos. Las personas se están despidiendo en el chat. Feliz noche a todos. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con la escuela. Ingeniera, muchísimas gracias por compartir el conocimiento y por el apoyo. Entonces, Gracias a ustedes por la invitación. Dice Catherine que excelente presentación y que muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, feliz noche para todos, que estén muy bien y nos encontramos en el diplomado. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.